Buenos días para todos los que nos acompañan. Mi nombre es Sergio Andrés González Cano, Regional Marketing Manager de IGSOC, y los acompañaré en esta sesión organizada conjuntamente con Ancatec. Les agradecemos su tiempo, pero sobre todo su sentido de la urgencia. Y es que hoy no estamos aquí para hablar de seguridad perimetral tradicional ni para repetir conceptos teóricos. Estamos aquí para abordar la que es estadísticamente la mayor vulnerabilidad de las organizaciones en este momento, es decir, la cadena de suministro y los terceros en los que ustedes confían ciegamente. Y es que, por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad y los contratos de nivel de servicio son herramientas legales, pero no encriptan bases de datos robadas ni detienen a los ciberdelincuentes. Por eso, la realidad operativa es alarmante. El 15% de las brechas a nivel mundial ya provienen de ataques de la cadena de suministro de software, lo que representa un aumento interanual del 68%. En nuestra región, el impacto de no controlar esa información que enviamos fuera de nuestro perímetro es realmente devastadora, donde el costo promedio de una brecha de datos en América Latina asciende a 5.600.000 dólares. Y lo que debería quitarle el sueño a cualquier junta directiva es saber que el 60% de las empresas latinoamericanas se ven obligadas a cerrar de forma definitiva tras sufrir uno de estos ataques catastróficos. Al final, la pregunta central que vamos o buscamos responder hoy es: ¿qué pasa cuando ustedes envían un archivo confidencial a la nube de un tercero y ese proveedor es vulnerado? Históricamente, perderían el control. Por eso, hoy les mostraremos cómo recuperarlo matemáticamente. Para explicarnos cómo implementar un modelo de confianza cero en los datos y implementar un interruptor de apagado remoto que permite justamente revocar el acceso a esta información alojada en la nube ante un incidente, tenemos el honor de contar con uno de los mayores expertos en la materia. Es por eso que hoy nos acompaña Javier Galindo, director ejecutivo de Ancatec, empresa que desarrolla ecosistemas de protección de datos de próxima generación utilizando estándares de criptografía postcuántica certificados por el NIST y operando bajo mecanismos de encapsulación claves como ML-KEM. Es así como Javier nos mostrará cómo esta tecnología se integra no solo con la visión estratégica de DigiSoc, sino también con las estrategias de ciberseguridad de sus organizaciones. Sin más preámbulos, los dejo en manos de la autoridad en la materia. Javier, el micrófono es tuyo y por supuesto la pantalla también. Perfecto, muchas gracias. Pues primero que todo, agradecerles por la invitación a este espacio para compartir quizás entender la problemática que tenemos cuando, bien comentas tú, pierdo control de la información que entrego a terceros. Hemos escuchado recientemente temas muy complejos con respecto a filtrados de información o fuga de información por ataques en la cadena de suministro, porque en seguridad, nosotros que venimos ya hace muchos años trabajando, personalmente yo llevo ya casi 30 años en este campo, donde habla uno que la seguridad es tan débil como el eslabón más débil y la cadena de suministro usualmente es uno de los temas más complejos. Recientemente tuve la oportunidad estaba con un CISO de un banco muy grande acá y él me comentaba, pues, una de las problemáticas que tuvieron donde un tercero comprometió datos y decía, nosotros invertimos muchísimo en seguridad, en criptografía, en controles, ISO 27000, muchísimas cosas dentro de la organización. Entonces los atacantes les queda muy difícil realmente, si bien podría pasar, pero es mucho más difícil vulnerar una organización de este estilo que está muy preparada. Entonces van a eslabones más débiles que son terceros, que son proveedores que ayudan a hacer cosas. Y entonces cuando empezamos a analizar el tema revisamos si el tema era de encripción, hacer encripción más fuerte o auditorías más fuertes. Y nos dimos cuenta que hay problemas quizás un poco más estructurales y acá es donde se establece el concepto de lo que es el control plane criptográfico. ¿Y qué es esto? Básicamente es entender un poco la criptografía de las organizaciones, por qué está como está y cómo podríamos evolucionar. Entonces, para ello, voy a arrancar a ilustrar un concepto que está altamente relacionado y tiene que ver con computación cuántica. Voy a salir un momento y luego regresamos. ¿Por qué? Porque uno de los drivers que está llevando a las organizaciones a moverse, a evolucionar la criptografía, la forma como encriptan la información,
¿Nosotros para qué encriptamos la información? Para mantenerla segura. Dicen que los computadores cuánticos son mucho más potentes, tienen mayores capacidades. Vemos avances increíbles hoy donde nos dicen esto que tardaría 200 millones de años, lo hicimos, perdón, 200 años, lo hicimos en 10 minutos. Entonces, dice uno, pero ¿cómo lo hace? Es mucho más veloz la tecnología y realmente es porque es un cambio de paradigma. Entonces, para ilustrar el concepto, quiero mostrarles este breve video para entender la analogía de cómo opera un computador cuántico. Imagínense que estamos haciendo una búsqueda. Cuando estoy tratando de salir de un laberinto, tengo que caminar todos los posibles caminos para encontrar la posible salida. Es la forma como tradicionalmente lo tendría que hacer. ¿Qué hace básicamente un computador cuántico? Tiene la capacidad de recorrer todos los caminos al tiempo y así haya desperdicio de procesamiento, al final va a tardar tanto como lo que tarda realmente el camino correcto. Eso es lo que lo hace altísimamente más, comillas, veloz. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que hace cuando nosotros necesitamos garantizar que la información esté confidencial, una de las cosas fundamentales que hacemos nosotros es encriptarla. ¿Para qué encriptamos información? Para que un tercero no válido la pueda ver, para garantizar la confidencialidad. La criptografía es algo que usa un concepto que se llama las llaves de encripción. La llave de encripción es aquella cosa con la que yo encripto como el dato como tal. Piense que es como la llave de la caja fuerte. La criptografía siempre se ha podido como romper en fuerza bruta. ¿Qué significa eso? Que con un computador suficientemente potente voy a poder quebrar la criptografía sin tener la llave. El tema es que cuando estamos usando llaves modernas como un RCA 2048, no diría modernas, actuales, como un RCA 2048, un ataque de fuerza bruta tomaría unos 300 trillones de años en romperse. Eso en términos prácticos, ¿en qué traduce? En que básicamente es simplemente seguro, porque tarda tanto que pues la humanidad ni siquiera posiblemente exista en ese entonces. Entonces por eso es seguro. Si yo tratara de romper la criptografía es como tratar de resolver un laberinto infinito. Porque cuando es pequeño, pues más o menos uno entiende. Cuando es muy, muy grande, es virtualmente imposible y eso es lo que nos mantenía de alguna manera seguros a hoy. ¿Qué es lo que sucede con la criptografía tradicional o la criptografía basada en RSA, que es la que históricamente estamos trabajando, sobre todo cuando intercambiamos con terceros, que usamos esquemas de llave pública y privada y demás, para que cada uno tenga como una parte de la llave? Y con un computador clásico es virtualmente imposible, 300 trillones de años, romper la criptografía. Con un computador cuántico con suficiente capacidad, estamos hablando que esto que tardaría 300 trillones de años, tardaría cuestión de horas. ¿Qué es lo que eso implica? Que toda la información del planeta, literal, toda la información del planeta que está encriptada con algoritmos basados en RCA, que más o menos es la mayoría, esto incluye los temas de curva elíptica, cosas como Bitcoin, como incluso las transacciones financieras que hacemos, cosas de este estilo, todo está en riesgo. ¿Y por qué? Porque inevitablemente se va a poder quebrar. Antes yo encriptaba para garantizar confidencialidad. ¿Qué tengo que hacer después? Seguir encriptando, pero no puedo usar los mismos mecanismos que uso hoy porque son vulnerables ante computadores cuánticos. Entonces esto nos trae unos retos demasiado importantes porque dicen, ok, yo necesito entender en dónde encripto información. Para poder entender dónde encripto información, necesito entender las aplicaciones que generan los datos y los encriptan, que posiblemente posteriormente se lo entrego, por ejemplo, a un tercero. Pero entonces tengo dos tipos de vulnerabilidad. Uno es que el dato así esté encriptado y se lo entrego al tercero. Si es capturado por un atacante malicioso, nunca queremos que nuestros datos queden expuestos, ni siquiera encriptados, porque da una sensación como incómoda, ¿cierto? Pero cuando uno dice se robaron un dato encriptado, pues de alguna manera estoy, comillas, tranquilo en el sentido en el que no tienen cómo desencriptarlo. Eso era válido hasta ahora con la llegada de la computación cuántica. Entonces, ¿qué sucede? Existe el tipo de ataque más importante o relevante con respecto a la criptografía tradicional es uno que se conoce como Harvest Now, Decrypt Later, que es básicamente que lo que están haciendo los atacantes es robarse los datos encriptados cuando, por ejemplo, se lo entregó un tercero o cuando está en tránsito o incluso cuando está en disco almacenado, pero está encriptado. ¿Para qué? Para que cuando tengan un computador suficientemente capaz cuántico puedan desencriptarlo. Entonces uno dice, esto puede tardar 2 años o 3, muy posiblemente. De hecho, Google hace más o menos un mes
hizo un anuncio público donde decía que para el año 2029 tendría la capacidad de tener un computador cuántico capaz de romper la criptografía que usa el Bitcoin. Eso obviamente impone unos retos relevantes. Uno dice 2029. La primera fecha era 2035. Luego pasaron los años y dijo en 2031 y hace un mes dijo en 2029. El tema es entender que los datos corporativos duran mucho más tiempo que esta ventana de 2 años, porque al final la información pierde valor en el tiempo. Es decir, si yo tengo un dato encriptado que, por ejemplo, es el SMS de confirmación de una transacción, ese mensaje dura 60 segundos. Si alguien se roba encriptado ese dato encriptado y lo usa dentro de un año, pues evidentemente no le sirve para nada. Entonces es un dato que no merece hacerle, no sé, algo anticuántico, porque no importa. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que, por ejemplo, ustedes cambiaron su nombre o quizás su número de cédula? No sé, el número de sus cuentas bancarias, su número de celular, la dirección de donde vive, el nombre de sus hijos. Entonces, cuando uno mira los datos empresariales o corporativos, son datos que duran mucho tiempo y mucho tiempo puede ser décadas o más. Nada más la información personal. Estamos hablando de la cédula. No sé, yo tengo una cuenta bancaria con un banco, no sé si es que soy exageradamente fiel, pero con el mismo banco hace como 25 años y no tengo planes de cambiarlo. Entonces, esta información dura mucho más allá. Entonces, si un atacante roba información encriptada hoy, corporativa como la que les estoy nombrando, y la puedes encriptar dentro de 3 años, sigue siendo vigente, sigue siendo un problema muy grande. Entonces el tema no es que es algo que deba hacer después, es algo que tengo que hacer ya, porque el atacante lo que está es robando datos encriptados. Conceptualmente es fácil, solo tengo que volver a encriptar lo que ya tenía encriptado, pero usando una nueva tecnología que ya existe, ya se la inventaron. El tema es qué me implica. Y lo que dice consultoras como Gartner y demás, nos dice que podría tardar entre 5 y 8 años hacer una migración completa en una organización grande. 5 o 8 años. Se dice que el computador cuántico suficientemente capaz de quebrar la criptografía pasa en 3. Si empiezo incluso hoy, ya voy tarde. Y eso impone un reto muy importante. Según Forrester dice que, esto es una proyección del año pasado, como de octubre, noviembre, sea que para el año 2026 el 5% de todo IT iba a estar orientado a criptografía postcuántica, precisamente a resolver este reto. No sé si en sus organizaciones tienen alocado el 5% para resolver este problema que es masivo, masivo en tamaño y masivo en inversión, de esfuerzo y dinero. Según la consultora Gartner, dato de enero de este año, la tendencia número 3 de 5 en ciberseguridad es la criptografía, atacar el tema criptografía postcuántica. Las consultoras ya lo dicen, están atacando organizaciones en diferentes partes del mundo, lo están haciendo. Yo siento personalmente que acabamos un poco más atrás, pero eso no es menos preocupante, porque los atacantes no respetan geografías. Y el tema es que precisamente, así como vamos a hablar un poquito más adelante, el tema de cadena de suministro, como les decía anteriormente, que atacan al eslabón más débil. Si somos más débiles en proteger nuestros datos, pues es donde vamos a tener vamos a hacer mayor foco de ataque. ¿Por qué? Porque somos más fáciles. Ahora, ¿cuál es el problema que hay detrás de todo esto? Porque cuando uno se pone a analizar, como concepto es, comillas, fácil de entender. Es decir, yo encripto información y ahora tengo que encriptarla con otro algoritmo. Hasta ahí el concepto no es tan difícil. El tema es que cuando uno se pone a pensar es, ¿por qué tenemos llaves de encripción en todas partes en la organización? ¿Por qué somos tan desordenados? ¿Cómo llegamos acá? Pues no se siente la oportunidad de leer un libro muy, muy interesante que se llama Es culpa de la vaca. Básicamente es porque sí, el mundo nos llevó acá. Cuando yo entré a Internet, yo usaba HTTP para entrar a los sitios web. Con el tiempo se descubrió que eso era inseguro. Entonces tocó usar HTTPS. ¿Eso qué implicó? Que tuvieron que poner un certificado digital en un servidor web. Es decir, una llave de encripción. Luego yo usaba FTP para pasar un archivo y me dijeron toca usar FTPS. En ese otro sistema tocó poner otra llave de encripción. Luego yo entraba a las bases de datos sin encriptar y luego encriptando. Tocó poner otra llave allá.
Luego yo entraba a la aplicación A sin encriptar y luego encriptando. Tocó poner una llave allá. Y cuando uno ya mira hoy, después de 40 años, digo, ¿en dónde tengo llaves de encripción? En todas partes. Y cuando me dicen, claro, el cambio es conceptualmente simple, solo tienes que cambiarlas. Pero cuando ni siquiera sé dónde están, qué algoritmos tiene, cómo se usan, con qué frecuencia, quién define qué llaves de encripción se usan, tristemente es el desarrollador. Yo tuve la oportunidad de desarrollar un sistema para una central de riesgo de este país hace muchos años. Es desarrollar la interacción entre la central de riesgo y los bancos. Y en ese momento decidimos, no, decidimos es mucha gente. Yo decidí que eso se hacía con Web Service Security, año 2002, 2003. Y con Web Service Security deberíamos hacer esto porque es interoperable, porque es seguro. Creo que tenía razón en su momento. Luego, en algún punto para usar Web Service Security me tocaba usar una llave de encripción. ¿Quién decidió qué tipo de llave de encripción usaba? Yo. Creo que afortunadamente yo siempre he tenido como una vena, un ADN de seguridad. Y dije, ok, pongamos una llave RCA de 1024 en su momento, que era fuerte para su entonces. Y yo como desarrollador lo decidí. Usé un Java Key Store, usé unos archivos de configuración con unas claves hardcodeadas allá y servía. Es más, hoy todavía funciona en producción, 20 años después. Y así como Javier decidió en un sistema crítico del ecosistema financiero de Colombia, hacerlo en otras aplicaciones, en otras organizaciones, usualmente el desarrollador lo hace. ¿Por qué? Porque la directriz de ciberseguridad le dicen es, esto tiene que encriptar. Y pues el desarrollador hace caso. ¿Cómo encripto? Usando una llave. ¿Dónde la pongo? En un Java Key Store. Pues ahorita una clave, la pongo en un properties o la mando un secret y ya. Y entonces cuando uno se da cuenta, todas las aplicaciones tienen criptografía y la criptografía está acoplada, está pegada a las aplicaciones. Es decir, como mi ejemplo, que era no era un microservicio, ni siquiera era tan moderno, era un middleware que exponía web service, tiene quemada la lógica de llamar todo lo de criptografía. Cada vez que llega una petición, encriptarla o desencriptarla ahí. Y si me dicen, ay, cámbielo, pues básicamente tengo que volver a coger el código fuente, modificarlo, cambiar la llave quizás por una nueva anticuántico o resistente a lo cuántico, con el nombre que le queramos dar, y la cambio allí. Y recompilo, paso por control de cambio y lo pongo en producción. Pero ¿y si tengo 500 aplicaciones en mi organización? Tengo que ir a cambiarlo 500 veces, porque está metido entre las aplicaciones. Y resulta que ya existen nuevos, afortunadamente, ya existen nuevos algoritmos que am, son resistentes a la computación cuántica. ¿Qué sucede con ello? Que resulta que nadie cree que estos algoritmos vayan a durar 50 años como RCA duró. RCA duró 50 años, cumple 50 años el próximo año. Porque la inteligencia artificial o el cloud de mitos o algo va a hacer que se rompa. Entonces va a tocar evolucionar los algoritmos. Entonces, si va a ser doloroso y me va a tardar 5 años cambiar las aplicaciones actuales. Y en 3 años me dicen, hay que cambiar de nuevo la criptografía. Y en 3 años me dicen, hay que cambiarla de nuevo. Es un cambio continuo. Entonces, el problema grave y crítico que tenemos es estructural. La criptografía está embebida en todas partes. Y nos va a tardar años hacerlo. Ahora, ¿por qué? Igual hoy usamos ciertos tipos de tecnología para resolver cómo la criptografía ha evolucionado. Esto era antes, esto era lo precuántico. Entonces usábamos sistemas KMS como los de AWS o Google o Azure, Vault o cosas por el estilo, que permiten manejar almacenamiento de llaves, rotación de llaves, simplificarme parte de la vida, pero no me va a resolver el tema de el uso actual de la criptografía. Es decir, la aplicación sigue teniendo hardcodeada la criptografía. En el momento que tenga que, puede sacar la llave de otro sitio, pero en el momento que tenga que encriptar como tal, la lógica está allí. Y si me dicen cambia el algoritmo, de nuevo, tengo que cambiar la aplicación. Entonces, estoy atado de esta manera. Tengo por otro lado otros jugadores como los que manejan HSMs que usamos mucho en las entidades financieras, como Thales, Utimac o incluso algunos en nube como, no sé, Cloud HCM de AWS que permiten hacer almacenes de llaves de forma muy segura. Pero de nuevo, no tienen esta capacidad de solventar el concepto que se denomina criptoagilismo, poder cambiar las aplicaciones, perdón, poder cambiar la criptografía sin tener que cambiar las aplicaciones.
Asimismo, por otro lado, tenemos herramientas de secret management como HashiCorp, Secret Manager de AWS, Google tiene su propia versión, que resuelve como otro arista, más como credenciales, tokens, certificados, cosas muy orientadas a DevOps. Y tengo por otro lado librerías nuevas que han venido saliendo, naciendo, que soportan algoritmos cuánticos, como por ejemplo PQ Shield es una muy popular, Bouncy Castle, pero de nuevo es una librería que tengo que embeber en la aplicación. Entonces, en cualquier caso, tengo que, cada vez que vaya a cambiar un algoritmo, cambiar las aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta como una capa de abstracción, que es lo que se denomina una capa de orquestación de criptografía, que permita desacoplar las aplicaciones de los elementos específicos que hoy hacen criptografía como tal. Pero esto no es la primera vez que pasa, es que va a ser un cambio muy grande. El tema de tener acopladas las cosas es complejo, porque no solo de mantener, sino de cambiar. Si uno supiera desde el día uno que está acoplando cosas, seguramente uno por arquitectura no lo hace así, pero simplemente es una evolución. Cuando estamos en los noventas, la configuración de cada dispositivo de red lo hacíamos directamente sobre las máquinas. Y cuando el mundo evolucionó, tuvimos que básicamente usar software defined networks, virtualización y demás para decir, no, ya no podemos seguirlo haciendo en cada máquina porque tengo cientos de servidores y es muy difícil de hacer. Y hoy que tenemos miles de máquinas virtuales, menos mal lo hicimos. Costó en su momento, pero quizás lo vivió otro grupo de personas. Nosotros, pues, no necesariamente lo alcanzamos a vivir. Luego pasó el mismo concepto con identidades. La identidad pegada dentro de cada uno de los sistemas. Cuando una persona se iba a la organización, desaprovisionar un usuario, súper doloroso. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabía en dónde tenía cuentas. O cambiarle la clave, de cambiarla en todas partes. Cosas de ese estilo, muy complejas. Luego evolucionamos y con Secret Management pasó lo mismo. Las aplicaciones necesitan conectarse a bases de datos, leer realmente llaveros de encripción, cosas por el estilo, y tienen que tener credenciales o información privilegiada que estaba pegada en las aplicaciones. ¿Qué nos dijeron? Este es de las cosas que atajamos rápido. Un par de años después de estar haciéndolo de esta manera en DevOps, como 7, 8 años, dijeron, no, es que las credenciales no deberían estar pegadas ahí. Entonces, ¿qué creamos? El concepto de Secret Management. Por eso todo lo de Kubernetes, los Vault, existen y permiten suplir en esa necesidad. ¿Qué sigue? La criptografía. Está en todas partes. Como nunca la habíamos tenido que cambiar, comillas, no importaba. No porque no importara, porque nosotros no rotábamos los algoritmos de encripción, nosotros no rotábamos las llaves de encripción en muchos sistemas. ¿Por qué? Porque el mismo desarrollador puede decir, como esto es doloroso, creo una llave que dura 20 años y la dejo entre el sistema y ahí funciona. O otros escenarios donde tengo que cambiarla cada año y casi que todos los años es un proyecto de una semana, 2 semanas, vamos a cambiar la llave. ¿Por qué? Porque está pegada en todas partes. Pero ahora que ya nos obligan, sí o sí, es inevitable, no importa en qué industria esté, qué tipo de tecnología yo trabaje, tengo que cambiar la criptografía por una que resista a lo cuántico. Me pone a pensar, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es un cambio masivo. Quizás la analogía más relevante es cuando tuvimos que hacer la implementación de los Privileged Access Management Platforms, que eran básicamente soluciones orientadas a cuando yo tenía, por ejemplo, tengo miles de servidores donde tengo que hacer mantenimiento, backups, instalación de parches, muchas cosas. Los administradores de los sistemas usualmente crean scripts que automatizan las cosas, pero para poder ejecutar realmente las actividades dentro de estas máquinas, lo que se hace es que pues, tiene que subir privilegios, autenticarse, manejar llaves de SSH, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasó? Que estaban metidas en todos los servidores. Si yo estoy en un ecosistema de 5.000 servidores, 5.000 máquinas virtuales, en las 5.000 tengo cosas. Y cuando tenía que, por ejemplo, dar de baja a un usuario, ni siquiera era quitarle o cambiarle la contraseña al usuario, sino mirar los scripts en todas las máquinas a ver en cuáles se referenciaba ese usuario. Tema muy complejo. Fue muy doloroso desacoplar esos usuarios, esas contraseñas, esas llaves de estos sistemas, pero una vez se hizo y tuve como un control plane centralizado para esta gestión, todo fue mucho más simplificado. En este punto, el turno es de la criptografía. Las aplicaciones usan librerías para hacer criptografía. Puede ser OpenSSL, puede ser Bouncy Castle, no importa si estoy usando lenguaje C, Java, Python, el de su gusto. En cualquier caso, igual tiene que usar librerías. Casi nadie, y no es una buena práctica, crear sus propios algoritmos de encripción, pero tiene que usar librerías. Cada vez que quiera cambiar una librería, un algoritmo, tengo que cambiar las aplicaciones.
Con un control plane criptográfico lo que se busca precisamente es desacoplar las aplicaciones de los motores criptográficos como tal para que las aplicaciones simplemente tengan la intención de qué es lo que se tiene que hacer. Cuando yo me refiero a la intención es que si una aplicación necesita encriptar algo, básicamente lo que va a decir es quiero encriptar esto y con un nombre lógico de llave. Quiero encriptar esto con una llave que se llama eh, mi llavecita. Y ya, no sabe qué algoritmo es, de hecho ni le importa. Puede que la llave hoy sea un algoritmo tipo RCA, pero mañana decidamos que por una vulnerabilidad, un ataque de día cero la cambie por otra cosa, pues básicamente la aplicación va a seguir diciendo encripte esto con mi llavecita. Lo que va a pasar es que tras bambalinas el algoritmo va a ser diferente. Entonces, ¿qué significa esto? Que a medida que evolucione el tiempo, no voy a tener que volver a cambiar nunca más las aplicaciones debido a evoluciones criptográficas. Y para lograr este concepto, se plantean, como es un cambio grande, me refiero a que en una organización grande les decía con 800 o con 1000 aplicaciones, tengo que hacer 1000 cambios a aplicaciones en un lapso corto de tiempo y de forma permanente. Permanente me refiero es frecuentemente, así sea cada 3 años, tengo que volver a cambiar la criptografía. Es algo que es muy complejo. O sea, en temas de esfuerzo. No importa si yo tengo mucho dinero. El tema acá del enemigo no es el dinero, son las capacidades para hacerlo. Por supuesto, el dinero es relevante, pero las capacidades de así yo tenga mucho dinero, simplemente no se puede hacer porque necesito coordinar los equipos de trabajo, las salidas a producción, las ventanas, los comités de control de cambio. Entonces llega que tengo un reto más grande. Y ante el tema de una vulnerabilidad vigente en producción y que tenga que mover muchas aplicaciones al tiempo, va a ser muy retador. Entonces se plantean bajo un framework que se llama CAPA, que es Crypto Agility Posture Architecture. Son 5 pilares que, si yo llevo estos 5 pilares, lo que me va a ayudar es no solo resolver el tema de lo cuántico, sino resolver la complejidad de la criptografía que tengo hoy. Y voy a ir evolucionando con algunos ejemplos para devolvernos a la conversación con respecto a lo de terceros. El primero de ellos es el concepto de criptoagilidad, que es básicamente poder cambiar los algoritmos de encripción o de firmas digitales sin tener que modificar las aplicaciones. Por eso el concepto de la aplicación define la intención de lo que quiere hacer. Yo quiero encriptar algo con un nombre lógico y por criptoagilismo la plataforma que sea que lo haga, lo que debe hacer es tener la capacidad de decir, hoy es el algoritmo X, RSA, mañana es el algoritmo Y, MLK, que es uno de los algoritmos cuánticos. Ok, listo. Pero la aplicación no cambia. Y si quiero incluso rotar una llave, la rotación no pasa en la aplicación, sino pasa en este sistema, en este control plane. Entonces, lo que va a permitir es que darle agilismo a la aplicación desde la perspectiva en que, como si yo tengo que modificar la aplicación a nivel de código, pero como negocio dentro de mi organización estoy metiendo nuevas funcionalidades de negocio de mismo, empiezan a competir los roadmaps. Tengo que meter un desarrollo de seguridad más el desarrollo de la nueva funcionalidad. ¿Qué prima desde el punto de vista de negocio? La funcionalidad. Desde el punto de vista de seguridad, pues, obviamente el tema de cambiar el algoritmo. Pero necesito hacer ambos al tiempo y si lo tengo que hacer frecuentemente, tengo una fricción tremenda entre seguridad, tecnología y el negocio. Acá lo que decimos es seguridad de poder mantener seguras las cosas sin afectar las líneas de tiempo de desarrollo de las aplicaciones de negocio. De tal manera que, comillas, todos somos felices. Negocio se preocupa por lo suyo, seguridad por lo suyo, pero se garantiza que no importa lo que haga negocio, siempre desde la perspectiva de criptografía se mantiene seguro. El segundo elemento, y es sobre el cual voy a profundizar un poquito más, es el tema del control de las llaves y operaciones criptográficas en todo momento. Lo voy a abordar al final, pero es el concepto de tener criptografía soberana. Y de eso se trata el tema de garantizar que a pesar de que tenga que entregar información a terceros, yo pueda tener el control en todo momento. Voy a hablar de los otros tres y me devuelvo sobre ese para hacer un zoom adicional. El tercer elemento es el concepto de poder agregar criptografía postcuántica a sistemas que ya existan sin rediseño o a data que ya exista. ¿Qué pasa? Que en un punto dado de la vida uno puede decir, a partir de mañana voy a empezar a usar solo criptografía postcuántica, nueva. Y todo nuevo dato que se genera se encripta con algo más seguro y no hay problema. Pero por otro lado hay un tema donde digo, ¿y qué pasa si cuando miro el data center y veo teras y teras de datos allí?
que están encriptados con algoritmos anteriores, yo tengo que conceptualmente reencriptar eso. Sea, ya sea que desencripto y vuelva a encriptar o lo que sea, pero tengo que volver a encriptar con tecnología o con llaves más seguras. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese proceso? Porque es un punto donde lo nuevo, comillas, es más fácil, pero lo anterior yo tengo que vivir. Entonces, tengo que tener un pilar que me diga cómo hago para llegar hacia allá. Tengo que resolverlo. El cuarto es trabajar ahorita por políticos, por políticas, perdón, bien diferentes. Y en esto se refiere básicamente es que usualmente los CISOs, las áreas de riesgo, de compliance, de ciberseguridad, dentro de una organización dice, en esta organización deberíamos usar o recomendamos únicamente usar o definimos que únicamente se pueden usar estos algoritmos que están considerados como seguros. Y se publica un documento en PDF, se pone en la intranet, se hace una presentación de PowerPoint, se socializa con la gente y se cruzan los dedos esperando a que de verdad pase. Cuando dentro de 2 años yo quiero ir a mirar qué tanta adherencia tenemos, básicamente la forma de hacerlo es hacer auditorías, de mirar dentro de todas las aplicaciones, dentro de todos los sistemas, si de verdad se está haciendo lo que yo dije. ¿Sí? Y en muchas ocasiones, pues es muy triste la realidad que no necesariamente es así. ¿Qué es lo que debería pasar? Que el control plane como concepto debería ser capaz de trabajar por políticas. Es decir, que si yo como CISO o la persona que tiene el poder, la potestad para definir este tipo de definiciones, entra a la plataforma y dice, mire, es que en esta empresa solo se pueden usar estos algoritmos. Ta. En runtime, en ese momento, sigue operando solo así. Entonces, cuando vas a mirar el compliance, la desviación es cero. Literal cero por primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque no depende de las personas ni de terceros decidir si sí o si no. Simplemente la plataforma como tal garantiza que esto pasa. Y de último, pero no menos importante, es el tema de compliance regulatorio. ¿Qué es compliance regulatorio? Básicamente es poder hay regulaciones que Colombia va desafortunadamente muy atrasado, pero por ejemplo en Estados Unidos, pero nos adherimos mucho a lo que diga NIST, que es el Instituto de Estándares de Estados Unidos con respecto a definiciones de seguridad. NIST ha definido ya cuáles son los algoritmos que garantizan que si yo encripto con ellos o firmo digitalmente con ellos, se considera seguro. Y es algo que muy probablemente se va a adaptar acá. Si tengo que intercambiar, si estoy en bolsa en Estados Unidos, si tengo que intercambiar con con empresas de Estados Unidos, muy probablemente va a tener que usar ese tipo de algoritmos. Pero si, por ejemplo, y es algo que cambió radicalmente en el mundo, entre lo que hay un dicho, perdón, hago un paréntesis acá, en exploraciones que he tenido la oportunidad de hablar con gente en sudeste asiático, en Middle East, en Europa, en Estados Unidos, incluso en Latam, casi que todo el mundo coincide en que todos somos aliados de Estados Unidos, pero no amigos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues obviamente vemos los temas geopolíticos y demás. Entonces, aliados es que si tenemos que intercambiar información con ellos, pues vamos a usar los estándares que ellos definieron de criptografía. Pero si, por ejemplo, voy a encriptar mi propia información, muy probablemente no voy a usar ese estándar. Los europeos crearon los suyos bajo una directriz que se llama ENISA, en Middle East crearon otros, en Japón crearon Cryptech, en Corea del Sur tiene otro, y cada país, no todos, pero muchos países están creando sus propios algoritmos. Entonces pasamos de tener algo que era RCA que servía para todo el mundo a algo que son unos estándares más un montón de estandarizaciones, pero regionales. Entonces, si yo tengo que intercambiar información en un mundo tan conectado como el que tenemos hoy, con diferentes geografías o diferentes regulaciones, se vuelve muy relevante el tema de compliance regulatorio. Y retomo sobre el tema de criptografía soberana. ¿En qué consiste esto? Yo hablaba con el CISO de un banco, les decía al principio, muy grande en este país, decía, hacemos todas las inversiones y resulta que nosotros tercerizamos algunos procesos de negocio. Sí, ¿sabe? Por ejemplo, tercerizar, imprimir las tarjetas de crédito, lo que se llama el realce, tercerizar el BPO que hace las cobranzas, tercerizar muchos procesos. Y para ello, tengo que entregar la información mía. Y entonces, ¿qué sucede? Que pasó un evento muy complejo el año pasado donde hubo una brecha de seguridad donde uno de esos terceros que operaba para varios bancos, él comprometió las llaves de encripción. Entonces, como estamos usando llaves públicas y privadas, entonces el tercero pues muy responsablemente llamó a decir, perdí la llave, se comprometió. Entonces, ¿qué tocó hacer básicamente?
que las más de 10 entidades financieras al tiempo, más o menos, pararan de generar nuevas tarjetas de crédito, generaran los nuevos esquemas de llaves, volverlo a intercambiar, puede que pasado mañana digan no voy a volver a trabajar con él, pero el problema realmente fue para la entidad, más que el tercero. Es más, si pasa un fraude a través del tercero, el problema es de la entidad, no del tercero. Puede que por repetición la entidad financiera vaya contra el tercero, pero para mí como cliente, pues realmente a mí me tiene que responder la entidad. Entonces me decía, no tengo cómo controlar qué hace el tercero, porque obviamente si yo encripto algo y se lo mando allá, el que lo puede desencriptar es él. ¿Y quién tiene la llave privada? Él. Pero es que así funciona PKI. O sea, ok, ¿y qué tal un concepto en el cual tú tengas control de las llaves todo el tiempo? A lo que me refiero con ello es, las llaves jamás salen de tu dominio. Lo que haces es que tienes, por un lado, el control de las llaves, en este ejemplo de una entidad financiera. O pues, aplica para cualquier organización, pero voy a tomar este ejemplo que es fácil de entender. Yo como entidad financiera, entonces, tomo el control de las llaves todo el tiempo. Yo genero las llaves. Yo le pongo reglas y las reglas no son necesariamente las básicas como esta llave dura un año y ya. Piensen en otro tipo de semántica que en el pasado no podíamos hacer, como, y esta llave, adicional de que expira, no sé, un mes o en 365 días, esta llave solo se puede usar una vez o esta llave solo am, se puede usar en un horario de 8 a 5 de la tarde. Entonces empezamos a meter una semántica que uno decía, no, esto no existe. Pero cuando lo mira uno desde la perspectiva de postura de seguridad, dice, es que eso es lo que yo debería hacer. Ahora, yo defino todas las reglas sobre las llaves, pero nunca las comparto con terceros. Encripto un dato y se lo mando al tercero. Cuando el tercero necesite desencriptar, yo no le entrego llaves. Yo le doy acceso a la plataforma del control plane para que él pueda invocar el proceso de desencripción. Nunca tuvo la llave. Simplemente yo lo controlo a todo momento. Y puedo poner una regla que diga, esta llave solo sirve para desencriptar una vez. Le entrego la información encriptada al tercero, ellos invocan el servicio y el servicio después de que lo ejecutas una vez, no se puede volver a ejecutar. O se lo entregas al tercero y el tercero, y luego me di cuenta que cometí un error, que pasó algo que se podría llegar a comprometer la información, sin ni siquiera yo hablar con el tercero, decirle, esta llave ya no vale. Y cuando él intente usar el servicio, no lo puede hacer. Cosas de este estilo que históricamente no existían, ¿sí? Entonces, para poder llegar allá, serán dos temas acá para poder ir a mostrarles un poco cómo se ve esto en la práctica. Hay que entender cómo va evolucionando la criptografía, porque uno dice, estos pilares me van a llevar a un mundo moderno, no solo para soportar temas cuánticos, sino tener el control de la criptografía. ¿En qué es lo que se está apalancando la industria hoy? Básicamente es organizar la criptografía era algo que era como un relativo nice to have, pero entonces empiezan a salir como drivers que te llevan a cosas. Organizaciones que dicen, yo quiero organizar la criptografía en serio, que es lo que me va a permitir evolucionar. Hay otras organizaciones que dicen el ataque o la vulnerabilidad debido a la evolución de la computación cuántica va a hacer que se vuelva vulnerable toda mi información. Entonces tengo que hacer algo. Y hay otras organizaciones que dicen el control de intercambio de información con terceros es vital. Cualquiera de los caminos te llevan a una evolución de criptografía empresarial y hay que entender cómo la voy llevando. Donde uno arranca, donde posiblemente estamos muy parados acá hoy, en la fase uno que es criptografía embebida, donde desde los noventas tenemos la criptografía acoplada dentro de las aplicaciones, lo que comenté anteriormente. Es virtualmente imposible de tener auditoría, no hay governance, cosas de ese estilo. La siguiente empezó como en los 2010 más o menos, empezar a usar mecanismos de centralización de llaves, ya sea con KMS, con HCMs. Manejo las llaves, pero los algoritmos siguen estando hardcodeados dentro de las aplicaciones, quemados en las aplicaciones, y no tengo criptoagilidad, o sea, no tengo cómo ah, garantizar el cambio de un algoritmo sin tener que cambiar las aplicaciones y demás. Y hoy en día están emergiendo soluciones orientadas al discovery de la criptografía. ¿Por qué es importante el discovery? Porque una parte que le dicen a uno es, usted para poderlo cambiar tiene que entender qué tiene. Y eso es cierto, pero tiene un matiz muy importante.
que no es un prerequisito. Es decir, yo sí tengo que entender en dónde está toda la criptografía de mi organización, pero no tengo que terminar de hacer ese ejercicio para empezar a actuar. Y ya vamos a hablar un poco de ello. Pero entonces acá hay herramientas particulares. IBM tiene una que se llama Quantum Safe, Sandbox AQ, que hacen cosas de ese estilo. Y luego voy evolucionando hacia el concepto de lo que tiene que ver con criptoagilidad, agilidad criptográfica, que ya es tener una capa de abstracción que me da los beneficios de lo que estamos hablando como tal. Voy desacoplando, voy evolucionando, pero todavía tengo frameworks que me manejan multialgoritmos, o sea, voy evolucionando hacia esto para llegar a lo que es un control plane criptográfico, que es básicamente es tener un control plane entre las aplicaciones y los sistemas que particularmente hacen la criptografía como tal, donde tengo full governance, el concepto de los cinco pilares lo tengo resuelto, si quiero cambiar un algoritmo es configuración, si quiero cambiar la criptografía la hago por política, no por código. Ahora se va a usar tal algoritmo. No tengo que tocar nada más porque empresarialmente lo logro con un tema centralizado. Y cuando hablaba conceptualmente del tema de tener de que no tengo que hacer como todo el descubrimiento antes de empezar, la propuesta conceptual es no veamos el tema de la evolución criptográfica, del post-quantum cryptography y de cosas asociadas a la organización criptográfica dentro de una empresa como algo futuro, de no, es que hasta que no, a nosotros ya nos están empezando a exigir qué vas a hacer con respecto al riesgo cuántico. Entonces la respuesta casi default de muchos es, estamos haciendo un discovery o un assessment. Eso es una falsa sensación para poder dar una respuesta de que estoy haciendo algo. Pero en el momento que tenga un ataque, simplemente el assessment no me hace nada, no me resuelve nada. Entonces uno dice, ok, pero ¿cómo hago para empezar si no sé dónde tengo la criptografía? Pues hay cosas básicas que yo puedo hacer y acá el concepto es usar tres como caminos paralelos. El primero es, y es una decisión que puedo tomar el día de hoy, es pare de hardcodear la criptografía de las aplicaciones. Si usted crea una nueva aplicación el día de hoy, no meta la criptografía dentro de la aplicación. Eso sí lo puedo decidir hoy. Hoy puede ser a partir del próximo lunes siquiera, pero ya lo puedo decidir. No necesito migrar nada, simplemente todo lo nuevo ya no va. ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces lo que va a pasar es que a medida que va evolucionando el tiempo, puede que yo termine todo el discovery dentro de un año y me dé cuenta que nacieron más aplicaciones. Y tengo que volver a hacer, y tengo que volver a hacer. Es para el problema. El segundo camino paralelo es para identificar el top 2 top 5 de aplicaciones críticas dentro de la organización, pues no tengo que hacer todo un análisis gigante. Yo ya sé cuáles son. ¿Cuáles aplicaciones tienen datos de largo plazo? Yo ya lo sé hace rato. Esas son las que puedo empezar a atacar ya, hacer un análisis detallado a esas y empezar a migrarlas. Y el tercero en paralelo, sí, por supuesto, es hagamos el inventario, que el inventario me puede tardar 12 o más meses, pero ya estoy evitando que las nuevas aplicaciones repliquen el problema, que las aplicaciones más críticas se muevan a un esquema resistente a los nuevos tipos de ataque y voy preparando para lo que sigue. De tal manera que cuando voy en ese discovery grandote, voy encontrando nuevas cosas que tengo que ir a migrar, pues las traigo al esquema que ya había desarrollado anteriormente. Entonces eso es lo que nos va a permitir poderlo hacer. Voy a cambiar acá un segundo porque quiero mostrarles cómo se ve un control plane. Esta pantalla no me deja ver. Ah, ya. ¿Cómo se ve un control plane? Imagínense ustedes un dashboard acá donde soy una organización grande. Este es un ejemplo de un banco grande donde tiene múltiples unidades de negocio y puede tener millones de operaciones criptográficas, miles de llaves. En este ejemplo tenemos más de 5.000 llaves, de las cuales 4.600 son activas, 400 han sido rotadas, 4 millones de operaciones, el, un conjunto de como de unidades de negocio o de aplicaciones, más de unidades de negocio que manejan cosas como por ejemplo el tema de pagos y tarjetas de crédito, core banking, operaciones de ciberseguridad, integración de infraestructura, middleware, cosas de ese estilo y ver cómo a través del tiempo tengo operaciones, las operaciones criptográficas que estoy haciendo desde el punto de vista de encripción y de firmado, puedo medir en qué nivel de migración a poscuántico voy. ¿Sí? Puedo ver que la distribución de uso de algoritmos. Cuando hablamos de algoritmos de encripción, a veces uno cree que tengo RSA y ahora voy para uno nuevo.
cuando hablamos de las jurisdicciones mundiales de diferentes estándares y demás, nos damos cuenta que son muchísimos algoritmos. Entonces, que uno pueda decir, ok, ¿cuáles son los algoritmos que yo puedo soportar? Entonces, tengo 125 algoritmos que son simples, que son los actuales. Los algoritmos compuestos, así para ilustrar muy rápidamente, es que como los nuevos algoritmos postcuánticos son nuevos, ¿qué tal que pasemos a algoritmo X nuevo y luego lo rompan? Tengo un problema de vulnerabilidad. Entonces, si eso pasa, ok, tendría que cambiarlo de nuevo. Entonces, como no estoy seguro, se usa una cosa que se llaman llaves compuestas o híbridas, donde encripto usando una parte clásica y una parte postcuántica. Perdón. Cosas de ese estilo, donde puedo decir, mire los estándares, 71 algoritmos que Estados Unidos pide, 73 admitidos en Europa, 69 en Alemania, en Francia, Japón, Malasia, globales. Es impresionante, digamos, el tipo de la heterogeneidad que tengo. Y adicionalmente, cuando uno ya va a mirar y dice, ok, yo quiero tener el control, por ejemplo, de tarjetas de crédito, que uno pueda tener la visual, decir, oiga, ¿cómo está fluyendo la información de que yo entrego o recibo cifrada o firmada digitalmente hacia y desde los terceros? Entonces, que uno pueda poder darse cuenta y decir, ok, entonces si yo estoy mandando información a el, pero va a entrar a otro, perdón, para que me quede más fácil para ilustrar el concepto. Cogí uno aleatorio, pero quiero entrarles este demo que es me permite ilustrar más fácilmente el concepto. Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema que emite información de tarjetas de crédito y tengo dos empresas terceras, una que hace la impresión, el realce de las tarjetas de crédito Mastercard, perdón, American Express, y otra el de Visa, que yo pueda saber que hacia Visa es información en una sola vía, fíjense el sentido de los punticos, si los alcanzan a ver que se está moviendo, o que si yo miro los de American Express, tengo dos intercambios los que yo le mando la información para que ellos impriman las tarjetas de crédito y otro que es el resultado. Y si yo le envío la información y me doy cuenta que hubo un ataque. ¿Sabes qué es lo que quiero mostrarles acá? Se comprometió la llave, el tercero ya no es válido, algo crítico pasó que yo simplemente pueda decirle, ok, cuando quiera dar de baja la interacción con el tercero, voy a coger por ejemplo este BPO alfa, que le manda información a un tercero que es un BPO, es decir, yo sé que ya le mandé la información encriptada, pero no voy a permitir que él la pueda usar, simplemente que yo pueda hacer algo tan simple como decirle suspenderlo. Y cuando tengo suspendido, acá visual, incluso visualmente ya me doy cuenta que está suspendido el intercambio con el tercero. Sin tener que llamar al tercero, sin tener que revocar una llave de inscripción, directamente con un simple clic. Y tener la visual de cómo yo envío y recibo la información desde un tercero. Me devuelvo acá para hacer recap, que quería ir a un segundito acá este. Básicamente, ¿qué logro yo? ¿Qué se vuelve posible cuando la criptografía es desacoplada? Son cuatro elementos fundamentales. Uno, poder migrar a algoritmos sin reescribir sistemas, poder evolucionar la criptografía, poder operar basado en políticas, poder evolucionar dependiendo cómo vayan haciendo. Imagínense que tenga yo un tema donde tengo 100 aplicaciones que están usando un algoritmo y hay una vulnerabilidad de IO 0 y digo, ok, necesito dar de baja al algoritmo. Que con un clic simplemente ya cambia a otro algoritmo, sin que tenga que modificar ninguna aplicación, que pueda responder en cuestión de minutos, segundos y no meses porque tengo que hacer desarrollo. Hacer regresión a gran escala y la evolución como tal. Con esto cierro, pero quería pues agradecerles por el espacio y pues digamos un poco poder transmitir el concepto de lo que les estaba ilustrando. Muchísimas gracias, Javier, por esta presentación tan reveladora y por demostrarnos que ceder la información no tiene por qué significar al final ceder el control criptográfico y justamente ver cómo podemos neutralizar una exfiltración en cuestión de milisegundos cambia completamente las reglas de juego y por supuesto a favor de las organizaciones. No sin antes invitarlos, al registrarse les vamos a dar acceso a nuestro datasheet sobre Cryptographic Control Plane, que es justamente de lo que estamos hablando en este caso y donde posteriormente podrán profundizar en esta solución. Y de paso, si lo ven conveniente y creen que esto, que creemos que es parte fundamental para sus organizaciones, pero también lo creen ustedes mismos, igualmente puede solicitar una sesión con nosotros en pro de ayudarlos a fortalecer esas estrategias de ciberseguridad y por supuesto
a ayudarles a descubrir exactamente cómo implementar este kill switch en sus infraestructuras. Nuevamente, protéjanse, no confíen ciegamente y que tengan un excelente resto de día. Soy Sergio Andrés González Cano y espero verlos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.